Senador Santiago Valencia, muy buenos días. Doctor Fernando, para mí un honor, un gusto poder estar aquí con ustedes. Muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes. Bueno, lo que parece que iba a ser un entierro de pobre a las objeciones presidenciales a 6 artículos de la norma estatutaria de la JEP se convirtió en un verdadero vendaval político de cuyas circunstancias y de sus posibles proyecciones en la jornada de hoy queremos que usted nos hable, senador. Sí, claro, doctor Fernando, con mucho gusto. Mire, lo que pasó ayer fue, la verdad, un desorden en la forma en la que se llevó a cabo la sesión. Empezamos con la votación de los impedimentos. Ahí hubo confusión porque había senadores que en el periodo pasado, en el 2017, cuando se había discutido la ley estatutaria de la JEP, les habían sido aprobados impedimentos. No había claridad si podían votar o no los impedimentos o si debían volverlos a presentar. La Secretaría había dicho inicialmente que como ya habían sido aprobados, pero esta era una nueva legislatura, debían nuevamente presentarse, y otros alegaban que siendo ya aprobado y siendo el mismo proyecto de ley, pues no debían votar porque tenían el impedimento. Al final se decidió que quienes tenían impedimentos se debían retirar y se repetían las votaciones de los impedimentos y además se pedía la revocatoria de algunos de ellos. Ahí algunos de nuestros compañeros del Centro Democrático presentaron la revocatoria de los impedimentos, como la senadora Paola Holguín, el senador Carlos Felipe Mejía, la senadora María del Rosario Guerra y el mismo expresidente Uribe. Esto, entiendo yo, empezó a complicar un poco las cosas a la oposición porque no tienen, calculo yo, ayer los números necesarios para poder aprobar la negación de las objeciones presidenciales, porque recordemos que siendo este un proyecto de ley estatutaria, necesitan una mayoría absoluta, que en este momento con los impedimentos aprobados debe estar alrededor de 49 o 50 votos. Por supuesto, el Centro Democrático siempre firme en su posición, coherente con sus ideas. Queríamos dar el debate y llegar a la votación, pero también entendimos que había unas personas que debían ser recusadas porque tenían interés directo en lo que se estaba discutiendo ayer y de esa manera, de manera coherente y leal además con nuestros principios, presentamos un par de impedimentos, lo cual angustió de manera grave, diría yo, a la oposición, que vio que de pronto no tenían precisamente los votos para derrotar al gobierno y pues empieza toda una discusión dilatoria, diría yo, para no dejar votar las objeciones. A pesar de que nos acusaron a nosotros de dilatar, siempre estuvimos dispuestos a votar las objeciones, nos quedamos hasta el final en la plenaria, pero si la gente revisa o vio ayer lo que pasó, pues básicamente la oposición se dedicó a hacer unas intervenciones interminables con todo tipo de acusaciones, con rabia, con ataques personales, no dejando lamentablemente que ayer se votara. Hoy la Comisión de Ética, de la cual hago parte, se reúne a las 9 de la mañana, haremos el reparto de las recusaciones, que si mal no recuerdo hasta ayer eran 7, se escucharán a las personas recusadas y finalmente la comisión antes de las 2 de la tarde pues tomará una decisión sobre estas recusaciones para que hoy mismo podamos proceder con la votación de las opciones presidenciales. ¿Podemos saber quiénes son sus colegas en la Comisión de Ética? Sí, déjenme, lo recuerdo a todos, pero el presidente es el doctor Miguel Ángel Pinto, que está a nombre del Partido Liberal, está el doctor Cristo, que también está ya a nombre del Partido Liberal, está el doctor Pulgar, que está el vicepresidente del Congreso, que también está allí en la comisión, está el doctor John Milton, pastor de Colombia Justa y Libre, está el doctor Carlos Felipe Mejía, está el doctor Carlos Abraham Jiménez, estoy yo, estaba hasta hace poco la doctora Aida Bella, pero renunció a la comisión y no se ha nombrado su reemplazo todavía, y está el doctor Castro Córdoba del Partido Verde, que también hace parte de la comisión. Es una comisión amplia entonces. ¿Y Sí, cuáles serían entonces las proyecciones para la jornada de hoy, senador Santiago Valencia? sí, nosotros seguimos por supuesto, como le digo, con las objeciones. Vale la pena, yo sé que ustedes lo han tratado, pero recordarle
a la ciudadanía de qué se trata. En primer lugar, pues nosotros queremos que se respeten los derechos de las víctimas, y queremos que exista una obligación principal de los victimarios a reparar a sus víctimas. Como viene el proyecto, al final seremos todos los colombianos quienes terminaremos reparando a las víctimas con el pago de nuestros impuestos y no los guerrilleros de las FARC, que cometieron gravísimos crímenes, que tienen grandes sumas de dinero producto del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, y que por supuesto pues no quieren reparar de manera principal a sus víctimas. Un tema muy delicado sobre el artículo 19, y es de los máximos responsables de crímenes internacionales, es decir, los peores crímenes, aquellos que no pueden ser indultados y amnistiados, porque por una interpretación de la Corte solamente responderán los máximos responsables de estos crímenes. Eso quiere decir que guerrilleros que hayan cometido crímenes atroces, que no sean considerados como máximos responsables, dejarán en la impunidad este tipo de crímenes, que activará la competencia de la Corte Penal Internacional y la responsabilidad del Estado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos por no respetar los compromisos de Colombia en este sentido. Otro artículo que se trata la objeción es que quieren quitarle al comisionado de paz la posibilidad de verificar los listados de las personas que se desmovilizaron y que se sometieron a la JEP, lo cual es muy grave, porque lo quieren dejar en manos de la JEP y no en manos del Ejecutivo, que es el rector de la política pública de paz, como lo ha sido en este gobierno y en todos, pero le quieren quitar la competencia al comisionado para que revise en casos excepcionales estos listados de personas que se sometieron a la Justicia Especial para la Paz. Habría una especie de parálisis de la justicia ordinaria. Este es otro de los objetivos, porque prevé esta ley estatutaria que todos los procesos de crímenes atroces que venían en la Justicia Especial para la Paz deben ser parados para que asuma la competencia de la Justicia Especial para la Paz, en contra de compromisos internacionales de Colombia que dicen que se debe seguir investigando estos crímenes, y que una vez sea el momento de pasar a la Justicia Especial para la Paz, de justicia transicional, pues lo debe hacer sin parar las investigaciones por las comisiones de estos gravísimos crímenes. Y finalmente, y el más grave, que nuestro presidente Duque lo ha calificado como un gran orangután, del artículo 150 y 153, y tiene que ver con la congelación de extradiciones de terceros que no tuvieron que ver con el conflicto, pero que se sometan a la JEP, colados o simplemente porque dicen que van a aportar verdad a la reconstrucción de la verdad en el conflicto, acabando de plano, como lo intentó Pablo Escobar, como lo han intentado todos los narcotraficantes de este país, para acabar con un lapicerazo y a través de esta justicia transicional con la extradición como un mecanismo para atacar precisamente el narcotráfico. Yo le podría decir que sobre este tenemos, digamos, alguna esperanza de que algunos compañeros de la U, de Cambio Radical, incluso del Partido Liberal, nos acompañen, y que al menos sobre las objeciones de estos dos artículos que tienen que ver con el narcotráfico logremos tener un consenso, porque sería muy grave que hoy se aprobara una ley favorable para narcotraficantes que quedaran cobijados con este tema y no fueran extraditados. Y finalmente también muy grave, que se ha visto y la ciudadanía lo está pidiendo, y es en relación con el caso Santrich y otros guerrilleros que siguieron delinquiendo luego de la firma del acuerdo y que les están aplicando la garantía de no extradición. Es decir, que aún después de la firma del acuerdo siguieron narcotraficando y que no han podido ser extraditados a los Estados Unidos porque se han inventado unas pruebas para determinar no solamente la fecha, que es lo que les indicaba el acto legislativo y la ley estatutaria, sino incluso analizar la conducta de la persona o el guerrillero que se había desmovilizado, simplemente para no extraditarlo, haciéndole conejo a lo que nos habían dicho, y era que si seguían delinquiendo, pues serían objeto de persecución por parte de la justicia ordinaria o, por supuesto, la extradición si fuera el caso. Bueno, de manera que cualquiera comprende la gravedad que tienen los asuntos de hoy. Esto no es solamente en favor de las FARC, sino de lo que las FARC significan como elemento constitutivo del delito de narcotráfico, que cada vez nos sorprende con sus realidades. Ayer veíamos cómo Venezuela es la ruta para la salida de la cocaína colombiana, que llega después a Honduras, que llega a otras partes de Centroamérica, que llega finalmente a los Estados Unidos, valiendo miles de millones de dólares cada tonelada que se exporta desde Colombia.
para que vean ustedes el poder económico que tiene este delito y estos delincuentes. Bueno, doctor Valencia, entonces ustedes se reúnen hoy muy temprano y la plenaria para las 2 de la tarde, nos dice. Así es, sí señor, tenemos citada a las 9 de la mañana la Comisión de Ética, a las 9:30 llegan los senadores recusados para ser escuchados por la comisión. A partir de ese momento los senadores instructores presentan las ponencias, se vota en la Comisión de Ética las recusaciones y luego se lleva el informe a la plenaria, que está citada para las 2 de la tarde, donde esperamos por fin poder expresarle todos estos argumentos al Senado y a la ciudadanía, tratar de convencer a algunos de los compañeros que han visto que aquí hay un verdadero riesgo, que esto no se trata de ir en contra de la paz, o quién cree que es ir en contra de la paz tomar medidas de estas que lo que hacen es corregir el rumbo de la Justicia Especial para la Paz y dar garantías de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, no solo para las víctimas, sino para todos los colombianos. Como usted ve, como se lo expliqué a los oyentes, aquí no hay una agenda oculta, no estamos tratando de hacer una destrucción, sino finalmente coherente con nuestros principios, con lo que hemos planteado, pues de alguna forma darle la verdadera dimensión y el verdadero funcionalidad a una justicia especial para la paz, que hoy lo único que garantiza es impunidad para las FARC, impunidad para terceros narcotraficantes no incluidos en el conflicto y por supuesto pues lamentablemente una condena a muchos más años de guerra por simplemente salir del paso con las FARC en un mal acuerdo para dejarles el producto del narcotráfico, para darles participación política e impunidad frente a los peores crímenes que han cometido. Era lo que faltaba. El país en manos del narcotráfico, ya descarado, ya desembosado. Todos sabemos que las FARC son narcotráfico, pero esto ya sería la consagración del narcotráfico como la fuerza política prevalente de todo ese movimiento atroz que quiere poner a Colombia en manos de la mafia. Senador Santiago Valencia, muchos éxitos en el día de hoy. No le digo que mucha fortaleza porque a usted le sobra. Lo que se necesita es que podamos tener éxitos y convencer a unos cuantos de la necesidad de estas objeciones para el bien del país, para el bien de esta República amada. Doctor Santiago Valencia, senador por el Centro Democrático, Generación del 14, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Fernando, muchas gracias. Permítame un mensajito a los venezolanos. Hoy empieza el final de Operación Libertad. Estamos esperando con muchas ansias que logren por fin acabar con esa pesadilla de la dictadura de Chávez y Maduro en Venezuela. Usted hablaba ahora de las trazas del narcotráfico, todas saliendo por Venezuela con el cartel de los soles y con un narcoestado que realmente pone en peligro la seguridad y la estabilidad nacional de Colombia y a la cual le tenemos que poner ojito. Y un mensaje final a los ciudadanos y es darles la garantía de que seguiremos peleando como tigres, como leones, como lo hicimos ayer, apegados a nuestras convicciones, con coherencia, por supuesto con apego a la Constitución y la ley, para que ojalá en el Congreso de la República, en el Senado entiendan de una vez por todas la importancia de estas objeciones. Además, diciéndoles que no importa que hayan sido negadas en la Cámara, la interpretación es que esto sería una modificación a la ley estatutaria, porque si se aprueban en Senado, ya negadas en Cámara, se entenderían negados los artículos objetados y por lo tanto se archivarían y la Corte asumiría competencia por considerar, creo yo, que se modificó la ley en la eliminación de los artículos y podría ya haber un haz de luz de que al menos en este tema del narcotráfico logremos un paso importante. Que es lo que todos los colombianos de buena fe esperamos que ocurra. Muchísimas gracias, senador Valencia. Gracias, ministro.